El surrealismo es una corriente artística que consiste en trascender la realidad a partir de un impulso psíquico de lo irracional y lo imaginario. Esta corriente artística surgió a partir del dadaísmo, a principios del siglo pasado, en el año 1924, con el manifiesto surrealista hecho por el poeta André Breton. De las principales características de esta corriente son que busca representar algo más allá de la realidad. Representa sueños. Es representación del inconsciente. Los artistas buscaban encontrar todo aquello detrás del conocimiento humano. Daban animación de lo inanimado. Y se apoyaban en una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidando la razón. Se dividían en figurativos y en abstractos. Su principio filosófico se originó a partir de la interpretación de los sueños de Freud en 1901, donde trata temas como el subconsciente, y habla acerca de que el espíritu humano es un ser de una mole inmutable, que pasa a estar conformado por espacios de seres desconocidos. Estas oscuridades son tan reales como las que acontecen en el mundo real. Esta obra fue la principal inspiración en los artistas del momento, que, una vez al saber de esta teoría, se apresuraron a escribir, a dibujar, a pintar y hasta dirigir fuera del mundo del ámbito de la conciencia. En 1924, André Breton firmaba el primer manifiesto del surrealismo, donde se precisaba el intento de los surrealistas para salir de los rígidos esquemas de la razón y de la observación realista de los hechos para buscar significados ulteriores y vínculos más auténticos con las profundidades del yo, apoyándose en los descubrimientos freudianos. Se tendió a examinar el mundo de los sueños, el proyecto de una reconstrucción integral de la personalidad. En el contexto histórico. En lo político, tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de las Naciones con la intención de mantener la paz mundial, pero la organización no pudo evitar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por la gran cantidad de conflictos intermediarios que dejaron abiertos y la inestabilidad posguerra, tanto políticamente y económicamente. Por último, se empezó a establecer una serie de alianzas en los países europeos que se habían visto envueltos en la Gran Guerra. En lo económico, se observó un gran crecimiento económico en la mayoría de la economía del mundo. El mercado de Estados Unidos se encontraba en un auge, con un crecimiento rápido y constante. Más tarde, en 1929, a la gran caída de la economía de Estados Unidos y como consecuencia a la caída de la economía de otros países del mundo, en 1932, con la cesión del partido nazi al poder, se dejaron de realizar los pagos impuestos por el Tratado de Versalles y se libraron las cuentas públicas. En el contexto social de esta época se puede definir como el cambio que enfrentaba la sociedad. Durante los años 20 y 30 se investigó ampliamente el mundo de los plásticos y se empezaron a usar en la vida cotidiana. Apareció el PVC, se empezó a implementar la luz eléctrica y los electrodomésticos. Esto significó un gran cambio en el mundo, ya que se empezaron a utilizar productos que jamás se habían usado, por lo que desde entonces empezó la contaminación al medio ambiente y el gran impacto ambiental del plástico. En las disciplinas existen artes visuales como la pintura y el cine, la literatura con poemas y libros, y también existió la creación del teatro. En la literatura, el autor más representativo de esta corriente es André Breton, que es un escritor y poeta francés, considerado como el padre del surrealismo. Nació en 1896 y murió en 1966. De sus obras más destacadas están Nacha, ¿qué es surrealismo?, Manifiesto surrealista, Antología del humor negro y Delito flagrante. De entre los pintores más representativos de esta corriente está Salvador Dalí, que es un pintor y escritor español, probablemente uno de los artistas más sonados del movimiento surrealista. Una de sus obras fueron La persistencia de la memoria, Teléfono langosta, Jirafa en llamas, La metamorfosis de Narciso y Los elefantes. Otra autora muy representativa del surrealismo es la pintora mexicana Frida Kahlo, que fue muy conocida por sus famosos autorretratos. Entre sus obras más destacadas se encuentran Las dos Fridas, La columna rota, Hospital Henry Ford, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, y Mis abuelos, mis padres y yo. De los autores más representativos en el cine es el director español Luis Buñuel, cuyas películas caracterizaban tanto imágenes oníricas como los deseos del subconsciente. Colaboró en 2 ocasiones con el autor ya mencionado Salvador Dalí, en las obras La Era de Oro y Un perro andaluz. Algunas de sus obras más destacadas fueron El ensayo de un crimen, Viridiana, Tristana,
el discreto encanto de la burguesía y el ángel exterminador. Claramente hay varios artistas que faltaron mencionar, muy reconocidos del surrealismo, pero cabe recalcar que estos son de los más representativos de esta corriente, ya que todos están llenos de imaginación y del pensamiento de cada uno de sus autores. Gracias.